Muy bien. Hoy vamos a ver arreglos y funciones. Tengo que hacer más grande la letra. ¿Así está bien? ¿Se ve bien? Ok. ¿Cómo declaramos un arreglo? El Tipo de dato. Vamos, para variar. Poner entero. El nombre del arreglo. Y luego el tamaño del arreglo. Vamos a ponerle el máximo que vamos a definir antes. Define en 10, por ejemplo. Ahora quiero inicializar el arreglo con un conjunto de valores. ¿Qué valores se les antoja a ustedes ponerles al arreglo? ¿Mande? 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ahí está. Ya están los valores inicializados. Quitó la basura que tenía originalmente y se les asignaron los valores 1, 2, 3, etcétera, hasta 10. Ahora quiero imprimir el arreglo. ¿Cómo le hago? For el índice i desde 0. Wow, 0. Le aplasté el inserto. Ahí está. Mientras i sea menor que el máximo. Claro, este ciclo es para imprimirlo completo, el arreglo. Con incrementos de 1 en 1. Queremos imprimir los valores. No, déjenme desactivar esto. Listo. Y vamos a ponerle un separador. ¿Qué les gusta? Coma y espacio, coma sola, coma y espacio. Y luego al final vamos a borrar esa última coma. Regresamos 2 espacios atrás y sustituimos la última coma con un espacio, por ejemplo. ¿Sale? Y vamos a saltar la línea 2 veces aquí. Ya tenemos una prueba. ¿Lo subiste ese al portal? Esa prueba. Es la que hicimos en la grabación. Cuando la subí es en el escritorio la hoja. Ok, ya Es que es un Skype, o sea, se puso ahí solo. Ok. La va a subir. ¡Tarán! Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que este proceso de impresión se ejecute en una función. ¿De acuerdo? Ok. Habíamos visto en la clase anterior que el nombre del arreglo lleva implícito la dirección del primer elemento del arreglo. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, cuando yo mande el arreglo a una función, voy a mandar con el nombre de la función, con el nombre del arreglo, perdón,
el puntero o la dirección al primer elemento del arreglo. Así que la función va a saber dónde está el primer valor del arreglo y entonces va a poder acceder a él y al que le sigue y al que le sigue y al que le sigue. ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a crear una función para imprimir el arreglo. Esta función de impresión va a tomar el arreglo y va a imprimir sus valores en pantalla. ¿De acuerdo? ¿Necesita obtener un resultado de esa función o solamente realizar un procedimiento? Entonces, ¿qué tipo de valor devuelto le vamos a asignar a esta función? ¿Cuál? Vamos a devolver algo de la función que imprime el arreglo. Solo vamos a imprimir los valores del arreglo. Entonces, ¿qué tipo de valor va a ser la función? Voy, muy bien. ¿Cómo quieren llamar a la función? Impresión arreglo. ¿Qué necesitamos mandarle a esta función? La dirección del Muy bien. Pues me van a mandar la dirección del primer elemento del arreglo. ¿Sí? Entonces, si quiero... Vamos a dejar que pase las nieves. Si quiero recibir la dirección del primer elemento del arreglo y el arreglo es de tipo entero, entonces, ¿qué tipo de valor recibo? ¿Un puntero? A entero. Muy bien. Vamos a llamarle así. Ay, ¿dónde está el asterisco? Ahí está. Con eso yo ya voy a saber dónde está el primer elemento del arreglo. ¿De acuerdo? Entonces, esta A recibe la dirección del primer elemento del arreglo que se llama arreglo, que está en main. Cuando la manden llamar y me manden arreglo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta partecita. No veo nada, Carlos, abre la puerta. O prende la luz más bien. ¿Qué les molesta menos? ¿La luz de afuera? ¿La natural o esta? ¿Está menos? Ok, entonces cierra. Ahorita se le quita. Entonces, la parte del proceso de impresión la vamos a meter a la función. Aquí vamos a sustituir la última coma con un espacio. El saltar la línea después o antes o cualquier otro formato de salida que se le quiera dar se tiene que hacer antes y después de llamar a la función. ¿Me explico? Eso la va a hacer más versátil porque entonces va a poder imprimir el arreglo y el usuario que llame a la función, o sea, la función que llame a esta va a poder determinar qué formato quiere para la salida. ¿De acuerdo? A menos que esta función de impresión sea para una impresión de un conjunto que tenga ya bien definidas sus características. Por ejemplo, si es un arreglo que guarda un vector, entonces la función de impresión debería incluir el paréntesis abierto y cerrado al inicio y al final de la lista de componentes del vector. ¿Me expliqué? Pero si es nada más una lista de datos, entonces dejemos que el que use la función le dé un formato específico. ¿De acuerdo? Ok. Incluso pudiéramos hacerla más general si recibimos el carácter de separación entre los datos. Y ese carácter de separación puede ser un salto de línea, puede ser una coma, puede ser coma y espacio, puede ser lo que sea. O sea, una cadena de caracteres que me permita establecer qué formato de separación le voy a dar a cada uno de los datos de la regla. ¿Me expliqué? Ok. Pero eso se los voy a dejar a ustedes. Muy bien, entonces aquí se imprime todo el arreglo. Fíjense que estoy utilizando el tamaño máximo del arreglo y es una constante definida de forma global. Así que voy a poderlo usar aquí y también acá. ¿De acuerdo? Voy a imprimirlo completo, el arreglo. Vamos a poner el prototipo de la función esta. Acá arriba. Permíteme, todavía no termino.
en el prototipo puedo omitir el nombre del puntero al entero que recibí en la función, y acá me faltaría adaptarlo al nombre que tiene el arreglo en esta función, ¿de acuerdo? Ok, como A es un puntero entero, es la dirección del primer elemento del arreglo, este formato de acceso a los elementos del arreglo lo puedo modificar con esto. ¿Lo recuerdan? Al puntero A, que apunta al primer elemento del arreglo, le sumo i unidades, y eso va a ir al iésimo elemento del arreglo, me va a dar la dirección del iésimo elemento del arreglo, y luego si le calculo la indirección, va a acceder al elemento iésimo del arreglo. Entonces es lo que va a mandar a imprimir ahí. ¿Todo bien? Ahora nada más me falta mandarla a llamar. Vamos a mandarla a llamar antes de saltar las líneas ahí. La función se llama impresión arreglo, y le vamos a mandar la dirección del arreglo local de main. ¿Todo bien? Pero entonces el ampersand que tienes que poner. No, ya solito el nombre del arreglo ya es una dirección. ¿Todo bien? Ok. Ahora sí, pregúntame, Carlos. Pues era eso más que nada. Es que intenté hacer. Porque los que venían en el libro y tenía una duda, varias dudas de hecho, porque para poder es que yo hacía eso, pues el poner el ampersand, yo podía mandarlo como referencia, digámoslo, y yo que lo recibe como puntero, pero me tornaba, marcaba algo. Me acaba un error. He hecho varios, pero. Sí se puede recibir como referencia, pero depende cómo lo llames y qué prototipo le pongas. O sea, tiene que coincidir los tipos aquí, aquí y acá. Entonces, no sé exactamente cómo lo tienes, necesito revisarlo. Bueno, entonces vamos a grabarlo y vamos a compilar. ¡Tarán! Ahora vamos a ejecutarlo. ¡Tarán! Pero la función lo imprime completo el arreglo. Si quisiéramos hacerla más general, ¿qué podríamos hacer? Indicar cuántos elementos quiero que imprima del arreglo, ¿verdad? O sea, el tamaño, hacerlo general. Así que aquí, en la función, no nada más tengo que recibir el puntero, el primer elemento del arreglo, también tengo que recibir de qué tamaño será el arreglo que voy a imprimir. O sea, hasta cuántos elementos quiere imprimir del arreglo. Que es un valor entero, vamos a llamarle n. Ok. Y entonces aquí lo único que debo modificar es que va a imprimir hasta antes de n. Recuerden que si n es el tamaño del conjunto de datos a imprimir dentro de la función, entonces como los índices empiezan en 0, debe terminar en n-1. ¿Todo bien? Y acá, en el prototipo, vamos a agregarle un entero que va a corresponder al tamaño, y aquí le vamos a decir cuántos elementos quiero que se imprima. En el argumento yo puedo decirle que imprima solo 3 elementos, por ejemplo. Vamos a probar. ¡Tarán! Si quiera que imprima 5 elementos, voy a mandar llamar a la función de impresión con el tamaño +5. ¡Tarán! Y si quiero que los imprima completo, ya no me va a servir la función. ¿Qué tengo que hacer? Ok, podremos utilizar un parámetro por default. Eso me parece muy bonito.
por ejemplo, si quisiéramos utilizar un parámetro por default, aquí podríamos decirle que el valor del tamaño del arreglo por default, si es que no se indica, sea el máximo. ¿Me explico? Y entonces acá, cuando la mande llamar y quiere imprimirlo completo, le quito nada más el parámetro que está definido por default en el máximo. ¿Bien? ¡Tarán! No es obligatorio utilizar un parámetro por default. También pude haber utilizado, en lugar de mandar 3, 5 u otro dato, aquí pude haberle puesto max y hubiera sido exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Son dos opciones. Pero me gusta esta opción porque así usamos lo de los parámetros por default que habíamos visto antes. ¿Preguntas? Ninguna. Una de las ¿cómo puedo decir? Desventajas de esta forma de hacer la definición en parámetro por default es que el máximo también debe estar definido donde esté definida la función impresión arreglo. ¿De acuerdo? Ya más adelante, cuando veamos cómo separar los programas en archivos distintos, ahí habría que tener cuidado con esto y llevarnos junto con el archivo donde están estas definiciones o estas declaraciones de los prototipos de las funciones, todo lo que necesite para estar bien definido, como esta definición del máximo de la regla. ¿De acuerdo? Ok. Es solamente una observación. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Esta no es la única forma en la que yo puedo recibir, o más bien definir el que voy a recibir un arreglo en una función. Así es una definición o una declaración explícita de un puntero. Pero esta definición o esta declaración no me dice que voy a recibir más de un elemento. ¿Me explico? Podría recibir sin ningún problema un solo puntero, un solo elemento. ¿Me explico? Chicos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo puedo declarar una variable local, entera, no sé, llamada X, digamos, y aquí mandarle la dirección de X y corresponde al formato. ¿Me explico? Ok. Entonces, para que se entienda de forma explícita que lo que estoy recibiendo es la dirección de un elemento, pero que es el primero de varios, también puedo definir la línea de la definición de la función, el arreglo de la siguiente manera. Voy a poner como comentario este. Y acá en el prototipo válgame, no doy una. Ahí está. Indicar que voy a recibir un arreglo de tamaño max. ¿Todo bien? Y aquí le digo que voy a recibir un arreglo de tamaño max de valores enteros. Esta es la declaración donde implícitamente estoy indicando que A es un puntero entero. Aquí lo estoy definiendo explícitamente A como el puntero entero. Aquí lo estoy declarando o definiendo como un puntero entero de forma implícita. ¿Todo bien? Pero así me doy cuenta de que es un arreglo en realidad. Aquí puede ser solo un valor. Aquí es un arreglo. ¿Me expliqué? Es menos confuso, pues. Para nosotros, para la máquina es la misma cosa. Ya la misma funcionalidad. Exactamente lo mismo le estoy diciendo. Estoy declarando un puntero entero que se llama A y este es incluso irrelevante. De hecho, ahorita les voy a decir otra forma. Aquí ya lo cambié. Ok, ya está. Lo podemos probar.
¡Tarán! Igualito. Otra opción. Oh no, mejor lo voy a poner como comentario y lo voy a copiar. Otra opción es omitir el tamaño del arreglo. Con solamente escribir los corchetes, omitiendo el tamaño del arreglo, o sea, unos corchetes vacíos, es suficiente. El compilador con eso identifica que estoy declarando implícitamente un puntero entero. Y nosotros entendemos que será un puntero el primer elemento de un arreglo. ¿Perdón? Ya, por ejemplo, en la declaración de la función ya se pondría el límite del arreglo, ¿no? O si no se sigue por default, como de control. Otra vez, no entendí. Ok. Por ejemplo, como no está puesto el máximo, se tendría que es por default, si no es que está declarado en la definición de función. ¿No? ¿O no me estoy dando a entender? Dices que en los corchetes no diga nada, ya se entiende que es max. Es el máximo por default, ¿sí? No, ¿No? no. Solamente le estoy indicando que es un arreglo. El tamaño es irrelevante para el compilador. Ok. Por eso lo puedo omitir. Quien va a determinar hasta dónde voy a llegar, pues sería la forma en la que lo recorro internamente dentro de la función. Y dentro de la función lo recorro hasta el tamaño que se indica en el otro parámetro. Así que a este no le importa si tiene o no tiene un tamaño. ¿Me explico? Sí. De hecho, si me paso, me deja hacerlo. Entonces, ¿para qué quieres tamaño? ¿Va? Bueno, ahí está la tercera forma de recibir un arreglo unidimensional en una función. ¿Profe? Mándeme. Digo que Vea. un poquito para arriba todavía. ¡Tarán! Entonces, hay tres maneras de declarar que en un parámetro particular dentro de una función recibo un arreglo. Una es como un puntero explícitamente, como un puntero implícito con los corchetes, es decir, como se declara normalmente un arreglo, o con los corchetes vacíos. Y adivinen cuál de las tres vamos a usar. La última. Esta última. ¿Por qué? Es más cómoda. No tengo que estar batallando con los tamaños de los arreglos. No me importan los tamaños de los arreglos, de hecho. Y además, con los corchetes identifico claramente que se trata de un arreglo, no de un solo valor. ¿Me expliqué? Aunque cualquiera de las tres es válida. Ya vimos que funciona perfectamente. El compilador lo identifica exactamente igual. Las tres son. ¿Todo bien? Profe, aquí donde hagamos el prototipo del arreglo, No. la función del arreglo, tenemos que definir su tamaño también. Bueno, bueno. El prototipo, ¿no? ¿El prototipo de quién? Del arreglo. Tú dices el define. Del arreglo. Ándale. Aquí, en la Que declaración. Tiene que ser donde mismo, pues fuera del main, por ejemplo. El define Se va- podría definir fuera de main, pero esto sería una variable global y esas las vamos a evitar o les vamos a sacar la vuelta lo más que se pueda. Regularmente son variables locales y si quieres que otra función tenga acceso a él, se lo mandas como parámetro, con un argumento de la función. Ok. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Segurito? ¿Segurito, segurito? Ok. Yo sí tengo otra pregunta. No, más bien tengo una observación. Si yo puedo declarar un arreglo como parámetro de la función de esta manera, que es casi igual a como lo hago acá, donde se hace la declaración formal del arreglo, ¿qué me puede impedir acceder a él de la forma habitual, con indexación, en lugar del acceso a memoria, con el puntero? En otras palabras, mi pregunta es, ¿puedo hacer esto? Sí, ¿no?
Ujú. ¿Sí? Cada valor de i va a tomar el 0 y entonces estoy tratando de acceder al a índice 0. Y el otro va a tomar el 1 y luego voy a tratar de acceder al a índice 1. ¿Ya me deja? Sí. Qué loco. Son direcciones que imprimir. Ajá. Qué loco. Qué loco. Es un puntero. Pero, Sí, la a es un puntero. El A en el sí es un puntero. Ujú. entonces Y imprimiría. como no le estamos sacando la dirección, no estamos siguiendo el valor. Que sean Es la personas. pura dirección. A ver, y acá puedo poner arreglo índice i Sí. y luego hacer el recorrido de la i desde un punto a otro, cualquiera. Sí. ¿Y por qué acá no? Porque le estarías mandando la dirección. Sí. Fíjense quién estoy mandando. A arreglo. Sí. Y lo estoy recibiendo en A. Entonces A y arreglo apuntan a donde mismo. ¿Verdad? Y si puedo hacer el acceso así, con la dirección del primer elemento del arreglo guardada en la variable arreglo, ¿por qué no podría hacer lo mismo con la variable A? Si los dos son punteros. Y apuntan a donde mismo. ¿Qué les indica la lógica? ¿Se puede o no se puede? Ernesto dice que no. Eric, La lógica dice que sí se puede. el Eric dice que sí. La lógica del Eric dice que sí. Ah, ya. Jesús también dice que sí. Entonces vamos 2 contra 1. Jorge, ¿qué opinas? Yo decía que no, pero Dices que no. después de la aclaración que dijo, pues tiene sentido que sí. Ya cambiaste de idea. Tu lógica ahora te dice que sí. Ok, 3 contra 1. Ángel Creo que sí. dice que sí. Uy, Ernesto. Carlos, Yo también, pues tengo dudas, pero según yo también sí, porque sí, sí, digo que sí. dice que sí. Ok. Ernesto, ya perdiste. Bien, Apuesto que va a estar bien. Sí, Qué ándale. feos. Ya perdiste, Ernesto. La lógica es ¡Tarán! O sea, sí se puede. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la variable arreglo, que está acá en main, y la variable a, que es local a la función impresión? Bueno, ¿qué tienen en común? Son los dos punteros, ¿verdad? Cuando inicia la función, como a recibe lo que contiene arreglo, entonces los dos están apuntando a la misma dirección. Tienen el mismo contenido, pues. ¿Sí? Puedo acceder a cada elemento del arreglo de la misma forma en ambos casos. ¿Verdad? Entonces parecieran que son igualitos. ¿No? Bien. Pues no. No son. ¿Cuál es la diferencia? Aparte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Este puntero, que está apuntando a un entero, ¿cuál? El primer elemento del arreglo, es constante. No puedo modificarlo. Una vez que el sistema le asignó un contenido, ese no puede ser modificado. ¿Me explico? Así que cualquier intento de cambiar el valor que contiene la variable arreglo me va a indicar un error. Por ejemplo, si yo le digo incrementa el puntero arreglo, ¿qué le estoy indicando? Le estoy diciendo que al contenido de la variable arreglo lo incremente en una unidad. Así que lo que estaría pidiendo es que en lugar de que arreglo apunte al primer elemento del arreglo que declaramos antes, que empieza con 1, 2, 3, 4, bla, 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 apunte ahora al 2. ¿Se entiende? Un entero más adelante, que es lo que hice cuando incrementé en 1 el contenido de arreglo. ¿Me expliqué? ¿Ok? Pero como arreglo es un puntero constante, no se puede. Bueno, no se puede con arreglo.
Ahora vamos a ver si se puede con A. Oh, déjenme quitar este. Vamos a compilar. ¡Tatán! Con A sí me dejó. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es variable. Es variable en la función. Que A es una variable. Muy bien. A es una variable. Tiene el mismo contenido de esta, porque eso es lo que me mandó en el argumento de la función. Pero a esta sí le puedo mover de valor. Sí le puedo cambiar su contenido. ¿Me expliqué? Entonces, esa es hasta ahorita la única diferencia que hay entre esta y esta. ¿Por qué razón entonces es variable en la función y constante en el? Porque es un parámetro en la función y los parámetros por definición son variables. Eso podría parecer una ventaja, pero en realidad no lo es. Porque si yo por alguna razón, incluso de forma involuntaria, realizo una operación de modificación al puntero del arreglo, entonces las operaciones que aplique sobre ese puntero dentro de la función van a estar desfasadas respecto al arreglo original. ¿Me explico? ¿Ok? Vean lo que pasa. Está bien. Qué mal, ¿no? Cuando lo mandé llamar la primera vez, le mandé arreglo y el 3, ¿verdad? Sí. Así que la A de la función, déjenme cerrar esto para que se vea. El A de la función, la variable A de la función que recibe la dirección del primer elemento del arreglo cuando lo llamé aquí, en esta, recibe la dirección del primero, donde está el 1, donde está este valor. Pero luego incrementa en 1 dentro de la función, ¿verdad? Cuando le puse el más A, incrementó en 1. Así que A ahora, en vez de estar apuntando donde está el 1, está apuntando a donde está el 2. Y a partir de esa posición empieza la impresión. A partir de esa posición empieza la impresión, porque A índice 0 es a donde está apuntando A. Acuérdense que a índice 0 es equivalente a más 0. Y a eso calcularle la indirección. ¿Todo bien? Así que el primer elemento del nuevo arreglo, nuevo entre comillas arreglo, empieza con el 2. Por eso aparece impreso el valor 2 como primer valor. ¿Todo bien? Y le dije que imprimiera 3, así que imprime el 2, el 3 y el 4. Y cuando se cierra la función, la A que tenemos local de esta función desaparece, se muere y regresa a main. Y luego vuelve a llamar a la función y le mando de nuevo arreglo. Así que otra vez arreglo y la variable A están apuntando al primer elemento del arreglo original, que empieza en 1, ¿verdad? Pero luego incrementa en 1 el valor de A dentro de la función, aquí, en esta operación. Entonces ahora A está apuntando al 2. Y entonces el índice 0 de A va a ser el primer valor de ese nuevo arreglo, nuevo entre comillas, ¿de acuerdo? Por eso imprime el 2 primero, y como le mandé un 5 como tamaño, va a imprimir 2, 3, 4, 5 y 6, 5 valores. ¿Todo bien? Y ahí pareciera que no hay ningún problema, pero ¿qué pasa cuando lo mando a imprimir completo? Imprime el 11. El 1 lo va a descartar porque incrementó en 1 la posición del primer elemento del arreglo. Y entonces va a imprimir, como le dije que lo imprimiera completo, y el máximo son 10, y entonces imprime 10 elementos. Pero resulta que Perdón. Pensé que era bien larga esa aclaración. Disculpen la molestia. luego, cuando ya me perdí, ¿dónde estaba? Cuando mandé imprimir completo el arreglo, como empezaba en el segundo, y le mandé imprimir 10,
Imprime los 9 elementos que sí le pertenecen al arreglo original y para completarse pues imprime el que sí, porque es el de índice 9 de la nueva posición del arreglo. ¿Todo bien? Pero ese es basura. ¿Por qué? Porque no nos pertenece a nosotros, no es parte de mi variable. Pues. Pero como se dice, el programador sabe lo que hace. Y entonces si el programador dijo que imprimiera hasta antes de n, es decir, como n vale 10 y el índice es 9, y a partir de la segunda posición el índice 9 está en el 11 del original, el 10, perdón, del original, entonces imprime el valor que está enseguidita del 10, en la memoria. ¿Me expliqué? Obviamente eso puede generar errores muy graves. Si solamente lo voy a tomar y lo voy a imprimir, pues no le voy a hacer nada. Pero si le voy a acceder para hacer una modificación y ese dato está utilizándose por mi programa en otra cosa o en otro programa, pues obviamente voy a tener efectos colaterales indeseables. ¿Verdad? Profe, Bueno. tengo una duda yo. ¿Por qué si se pasa del 10 y n vendría valiendo 10? N vale 10 Porque y el el índice, término, pues, es basura. porque aquí incrementé el puntero A. En 1, ¿no? Y empiezan 2. Sí, empezó en la segunda posición, Ujú, y debe pero llegar. ahí en la segunda posición ese es el índice 0 Ah, ya, y el contador toma y el dos contador como índice empieza cero. desde 0 hasta 9. Ya, ujú. ¿Me explico? Sí. Que el nuevo arreglo, cuando hice la modificación esta, haz de cuenta que la A es un nuevo arreglo que empezó en el segundo elemento del original. ¿Me expliqué? Sí. Y entonces el último elemento no es el último del original. ¿Me explico? Ujú. Es uno más del original. Y ya me perdí, ya no sé qué estaba haciendo. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. ¿Cómo puedo evitar eso? Lo puedo evitar indicando, perdón, Bueno, de hecho. ahorita les digo eso. Ahorita les digo eso, mejor. Otra cosa, otra desventaja. Vamos a ver todos los problemas que puede haber. Otra desventaja es que los elementos a los que está apuntando A también son variables para mi función. ¿Me explico? Así que dentro de la función yo puedo acceder al que tiene índice 0 y cambiarle de valor. Por ejemplo, le puedo poner un 0. Y no hay nada que lo impida porque estoy indicando que lo que recibo aquí es un puntero variable a una variable. A una variable de tipo entero. ¿Me explico? Ok. Y entonces también eso puede provocar errores cuando acceda a la función. En la función está modificándose el valor de A. De A0, en este caso. A índice 0. Y lo está cambiando por un 0. Originalmente tenía el valor 1, pero aquí dentro de la función está cambiando de valor. No debería, ¿verdad? Porque esta función solamente tiene que imprimir los valores del arreglo, no tiene por qué cambiarlos. ¿Me explico? Mande. Nada, se me ocurrió algo muy tonto, pero A ver, platícame. no. Que por ejemplo que Dilo. Y luego cuando yo haga otra pregunta tonta me da atención. que por ejemplo que quisiera cambiar los valores, por ejemplo que sea 0 ahí y cuando lo esté imprimiendo que le esté sumando un 1 antes de imprimirlas. Pues o sea, así para hacer algo A ver, muy otra vez, no óptimo. entendí. Otra vez. O sea, que le estuviera cambiando los valores así antes de imprimir. Ajá. Por ejemplo, que el primero sea 0 Ajá. y no sé, todos restarle unos, por ejemplo. Ok. Y cuando esté imprimiendo el arreglo, que todos le sumen uno antes de imprimirlo. Para que no pase nada. Ajá. Es algo muy tonto y Lo que pasa es que, bueno, Así que, por ejemplo, ahí, por ejemplo, de que le cambias el este y en el for ponerle A, corchetes y -1, digamos.
algo así. Pero eso es como corregir un error que voluntariamente Sí. aplicamos, pues. Sí. O sea, cometí un error, pero luego lo corrijo para que no se note. ¿No? No Yo sé, estoy error. hablando de errores involuntarios. Que por alguna razón, por algún, lo que ustedes quieran, en lugar de, por ejemplo, vamos a suponer que lo que hace la función, no estoy hablando de esta de impresión, sino que estoy usando esta porque es la que tengo. Pero puede ser una función que le aplica alguna operación sobre los datos del arreglo, pero no los modifique. Por ejemplo, vamos a suponer que quisiera yo sumar todos los valores del arreglo. Pero tomarlos y sumarlos todos no tendría por qué modificarlos. ¿Me explico? Y entonces, en lugar de usar A, índice I, no sé qué le pico que hace eso. A, índice I, y le va a sumar no sé qué cosa y va a hacer algo con él. Y en lugar de poner un solo más, ponemos dos más. ¿Qué va a hacer? Incrementarlo. Va a incrementar en uno a quién? Al A A, índice I, ¿verdad? Sí. Y si la I la recorro desde el principio hasta el final, lo va a modificar todo el arreglo, ¿verdad? Ahí es donde me refiero a errores involuntarios, que por alguna razón se me fue y que no lo identifica el compilador como un error de escritura. Está bien escrito. ¿Sí me expliqué? Entonces, ahí puedo evitar que el programa haga cosas que no quiero que haga. Hagan de cuenta poniéndole un candadito. Yo le tengo que dar permiso a la función de que use el puntero al primer elemento del arreglo y además lo tengo que mandar por dirección. No hay otra forma de trabajar con el arreglo, porque el nombre del arreglo es una dirección. ¿Me explico? Bien, entonces tiene un permiso que otorgamos obligadamente, pues. ¿Me explico? Pero yo le puedo indicar a la función que está recibiendo un puntero, pero que ese puntero está apuntando a un dato que es constante, para que entonces dentro de la función no pueda ser modificado. ¿Me expliqué? ¿Cómo le digo eso? ¡Tarán! Variable constante. Bueno, Deitel y Deitel le llaman variables constantes, pero se oye medio Claro. contradictorio. Sí. ¿verdad? Dato constante me gusta más. ¿Está bien? Entonces, aquí le estoy diciendo que estoy recibiendo un arreglo de constantes enteras. Así que dentro de la función, cualquier intento de modificar a un elemento que está en el arreglo, el que está apuntado por A, por ejemplo, el del índice 0, déjenme quitar la ejecución anterior y volver a compilar y ejecutar. Y me dice que la localidad a la que estoy accediendo mediante A es constante, es de solo lectura. No le puedo cambiar de valor. Puedo tomar y hacer algo con ese valor, pero no puedo modificarlo. ¿Me expliqué? Y entonces eso hace que nuestra función sea un poco más segura, porque ya no va a poder modificar los datos de la red. Mándenme. Y cambiar el valor de lo que queda almacenado el arreglo en la función también cambia en el main, ¿no? Claro, porque estoy recibiendo por dirección. Entonces, no sé, se me ocurre, no sé si haya casos en los que podría pasar, pero que la función necesitara modificar los valores del arreglo, no sé. Pues, Pues nada más le digo que son variables y entonces le doy permiso que los cambie. Por ejemplo, si la función no va a imprimirlos, sino capturarlos del teclado, pues tiene que darme permiso de cambiarlos, si no, ¿cómo le voy a hacer para leer? ¿Va? Entonces ahí no voy a poner que es un arreglo de constantes, es un arreglo de variables. ¿Sí? Pero cuando no vayan a modificarse los datos del arreglo dentro de la función, lo ideal es recibirlo siempre como un arreglo de constantes. ¿Me explico? Y así evitamos problemas involuntarios
y lo puedo hacer por cualquiera de las declaraciones de parámetros que sean arreglos en la función. ¿Todo bien? Este es un caso ideal porque es la función de impresión y esta no tienen que cambiar los valores del arreglo. Pero la de la captura sí. ¿Sí? A ver, vamos a hacer la función de captura. ¿Cómo le haríamos? Ya sé que aquí tengo una inicialización del arreglo, pero si yo quisiera que el usuario le llenara los valores al arreglo, tendría que hacer una captura, ¿verdad? ¿Cómo sería una función para capturar los valores del arreglo? Voy, captura arreglo. Pues lo llevo hacia la función de arreglo, ¿no? El mismo arreglo. Entero y coche. Y ya. ¿Tienes máximo? Ah, no, y el N para esto. ¿Y cuántos valores quiero capturar en el arreglo? ¿Verdad? ¿Quieren definir también por default el máximo? Sí. Ok. Así que si no me mandan tamaño, lo va a leer completo. Pues vamos a mandarla a llamar. Creo que también se graba la voz en el video. ¿Sí? La voz de todos entonces. Todo mundo te oye. Sí. Vamos a mandarla a llamar. Bueno, vamos a definirla primero. Ponerle n aquí, igual que en el otro, y a este vamos a ponerle. No, ¿Quieres solicitar cada uno? no, serían. Sí, Para que sea más claro que, no sé, es el. Pero dame el segundo, dame el tercero. Ah, y el seguir son dos. Y es sin un elemento y. Sí. Nosotros sabemos que los índices empiezan en 0, pero el usuario no tiene por qué saber. Entonces para él sería el elemento 1, 2, 3, 4, etc. Sí. Y vamos a poner aquí en 2 puntos, espacio, y que lo lee en la misma línea. Y luego, Sí. La posición Arreglo la posición. A, índice, Y. bien. ¿Así? se cierra. ¿Así? Ok. Y ahora vamos a capturarlo. Bueno, vamos a imprimirlo completo, así con los valores iniciales, y luego después vamos a capturarlo y luego volver a imprimir. ¿Va? Ok. ¿Cuántos quieren capturar? 4. Entonces vamos a mandarle a arreglo. ¿Y cuántos? 4. Y entonces va a capturar solo 4 valores y los va a acomodar en las primeras posiciones del arreglo. En el índice 0, 1, 2 y 3. ¿Todo bien? Ok. Y entonces cuando lo mande a imprimir, vamos a imprimir 4 valores. De hecho vamos a imprimir 4 y luego lo vamos a imprimir completo para que vean que la captura no afectó al resto de los valores. ¿Sale? Y aquí antes voy a poner un mensajito para la captura. ¿Cuántos valores? Ahí ustedes lo adaptarán a lo que se necesite en cada programa. ¿Sale?
viene el 5, 3, ¿cuál? 10, 1. El arreglo capturado y aquí está el arreglo completo. Fíjense que solo los primeros 4 valores fueron modificados y el resto se quedó con los mismos valores iniciales que tenía originalmente. ¿Todo bien? Bonito. ¿Preguntas? Obviamente esta función no puedo negarle el acceso a los valores del arreglo porque tiene que modificarlos, ¿de acuerdo? Entonces en este caso se está recibiendo por dirección el acceso al arreglo y además estamos accediendo a un permiso completo porque puede modificar los valores a los que apunta el arreglo o el nombre del arreglo o la dirección del primer elemento del arreglo. ¿Todo bien? Ok. ¿Podrían utilizar esto para terminar o completar el programa de las operaciones con vectores? ¿Qué tal? ¿Está fácil, verdad? Sí, porque no vamos a cambiar los valores del vector. Le vamos a voz al vector. ¿Qué tendrían que recibirse en las funciones de captura e impresión del vector? Pues el nombre del vector y cuántos elementos tiene, o sea, la dimensión del vector, ¿verdad? Las dos funciones. La función de impresión pueden utilizar un acceso a datos constantes y entonces que sea de solo lectura para que no sea modificado dentro de la función. ¿Todo bien? Ok. Y para las funciones de operaciones en los vectores, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, en el de la suma. Si quisiera yo sumar 2 arreglos de estos, si fueran vectores, y quiero hacer una función que haga esa operación, que calcule la suma de los 2 vectores, ¿cómo le puedo hacer? ¿Mande? Los dos. Tendría que Los dos recibir arreglos. 2 arreglos. ¿Y luego? Tal vez uno para los que se van a sumar y el tercero para los que se van a guardar ahí. Pues lo puedes aclarar dentro de la función. ¿No? Sí, el tercer arreglo dentro de la función. Porque regresaría. Sí, también. Pero si es bueno, no lo puede regresar. ¿No es un un flow de tu nombre? Yo podría recibir 3, pues nomás con 2 y en base a punteros el tercer vector va a tener el resultado de la suma. Ajá. Y en main va a tener se le va a asignar el valor. En main se le va a asignar los valores. No, o sea, pues ya lo va a tener en main porque no se va a quedar en la función de los valores porque todos en base Se va a cambiar dentro de la función. pero se va a quedar. Espero haberles entendido. A ver, vamos a suponer que los arreglos que estamos manejando aquí, por cierto vamos a poner otro arreglo de enteros. Claro, cuando estén ustedes haciendo esto con su programa de operaciones con vectores, tendrían que ser reales para hacerlo más general, ¿verdad? Pero como aquí empezamos con enteros, no les voy a seguir con enteros. Vamos a llamarle arreglo y arreglo 2, por ejemplo. ¿Está bien? De tamaño max. Esto no es necesario que lo inicialicemos porque luego lo vamos a capturar. ¿Está bien? ¿Quiere que lo grabe con otro nombre o se lo dejo ahí mismo? Ernesto. ¿Se lo grabo con otro nombre o lo dejo ahí mismo? Bueno. Vamos a quitar esta parte, ya no necesito esto. Voy a dejar fija la dimensión. Ya saben ustedes que en su programa van a trabajar con una dimensión variable. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a suponer que la dimensión de mis arreglos van a ser de 3 elementos. ¿Sale? O sea, son vectores de enteros de 3 elementos. Vamos a sumar. Ok.
como yo puedo capturar los datos, vamos a imprimir una solicitud para el primer vector. Ya saben, estas cosas las van a adaptar según las necesidades en su programa. Y vamos a capturar con la función de captura. ¿Se llama capturar o captura? Captura. Captura arreglo. Es otra esta. Captura arreglo. Y le vamos a mandar el primer arreglo. Oh, qué bonitos los nombres, te voy a poner ahí ve. ¿Qué tal? Ok. Entonces se va a llamar A de tamaño 3. En este ejemplo particular voy a repetir, voy a usar elementos o vectores de 3 dimensiones. Luego vamos a capturar el segundo. Lo único que le vamos a cambiar aquí sería B. Y mensajito. ¿Va? Ahora vamos a imprimirlo. Imprime se llama, no, impresión arreglo. Espero que en su programa le cambien de nombre a esta porque está demasiado largo. Impresión arreglo. En este caso, obviamente, estábamos empezando con arreglos en general, pero en su programa debería ser algo sobre vectores. ¿De acuerdo? Impresión arreglo. Vamos a imprimir el arreglo A de tamaño 3. Vamos a imprimir símbolo de suma. Luego vamos a imprimir el arreglo B de tamaño 3 y luego vamos a imprimir el símbolo igual y ahí después va a estar impreso el resultado. Igual A y luego enseguida vamos a imprimir el resultado. Pero ahorita vamos a ver cómo le vamos a trabajar el resultado. Te voy a probar nada más esa parte para ver si está capturando e imprimiendo bien. ¿Valores? 1, 1, 1, 2, 2, 2. Claro, hay que agregarle la parte del formato de los paréntesis, etc. ¿Está bien? Falta un pequeño salto de línea aquí al final. Ahí está. ¿Me cambio la impresión de una vez? Paréntesis. Acá. Paréntesis. ¿Ven la ventaja de la función? Si no tuviera esto con funciones, tendría que estar cambiando cada vez que mando imprimir un arreglo. Paréntesis, 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 paréntesis. 1, 1, 1, 2, 2. ¡Tarán! ¿Qué bonito va? Ahora vamos a sumarlos. Vamos a hacerlo con una función. Porque sumarlos aquí dentro de main estaría muy fácil. A ver, ¿qué necesita recibir la función? Que va a sumar dos vectores. O dos arreglos en este caso. A ver, ¿va a devolver algún resultado? ¿De qué tipo? ¿Puntero entero? No, ese no. Así. Va a devolver un puntero entero y luego, ¿cómo quieren llamar a la función? Suma. Voy a llamar así nada más para hacerlo más rápido. Suma. ¿Qué va a recibir? El arreglo A, el arreglo B. ¿Qué onda, arreglos? Entonces sería un arreglo. Aquí los nombres, acuérdense que no necesariamente tienen que ser iguales que en main. Puede ser cualquier otro. Número 1, número 2, resultado. A, B, Y C.
¿Así? Sí. Y arriba hay que la hagamos también el primero ahorita. ¿Y qué más? La dimensión. Y la dimensión. ¿Bien? Por I igual a I menor que N y más. El int C, sí, C va a ser igual a N más B N. No, ya regresaríamos al C. C. Pues C. ¿Así? Sí. Bueno. ¿Por qué solamente es una regla? ¿Así? Ok. Ahora vamos a poner quiénes van a hacer arreglos de constantes y quiénes no. ¿C no? No, ¿Por qué? Porque está modificando. Porque la función modifica el arreglo C. Bien. Ahora vamos a poner el prototipo acá. Puedo omitir los nombres de los parámetros en el prototipo. Y ahora vamos a mandarla a llamar. Pero C no está declarado. Hay que declarar. Inicializado, perdón. ¿Así? Y a veces. Y N, ¿no? Oh, pueden no recibirlo. N. Sí, de hecho, se van a mandar 3 ahí, ¿no? sí, así me dijeron. Pero y N. Arreglo de constantes y arreglo de variables. Sí. Así me dijeron. Sí. Ok. ahí ¿Y luego? tienen 3. Ah, sí. ¿Cuál? La dimensión. La dimensión. ¿Está bien? ¿Y el valor devuelto? Lo ignoro. Se pone el C. No, sí se ignora porque ya está devolviendo la dirección. Ya está almacenado en C. Es el Sí. Queremos un C, imprimir C. ¿Cómo que dijiste? ¿Cómo? Porque ya está la dirección, o sea, modificaste C en la función. Ya tiene los 3 valores que se le sumaste de la A más B y estás devolviendo la dirección del primer valor. Entonces, cuando tú mandes a imprimirlo, impresiona arreglo con C y 3, vas a mandar los 3 los 3 elementos del arreglo en C, pues, que ya lo sumaste y que ya están. Creo que Entonces ignoro el valor devuelto. Es que ya está en C. No tenía que devolver. No tiene que No tenía que devolver. Ese void la función. Entonces la cambio. Sí. Void. Y no Detalles, regresa por favor. nada. ¿Así? Sí. Y la Entonces,
imprimirse. Y luego, Impresión arreglo, C y de este 3. aquí sería así. Todas las funciones porque Error de escritura, no tiene. Ya, ¿Va? así Ahora vamos a ver si funciona. A ver. ¿Qué pasó? uno, dos, dos, dos. Por favor. Profe. Ahí va, ¿eh? Sí. ¡Tarán! ¡Bonito! No, todavía, se me olvida. ¡Tarán! Ese tiene que estar. Hay que grabar. Sí. Lo voy a cortar del audio de ahí del video. Edítalo, güey, pero no se Voy a ve hacer como todo, voz. lo voy a hacer todo el tiempo. Editas y cada vez que se vea la ejecución del programa, pues. ¡tarán! Esa es buena idea. Y eliminan 3 voces, creo que es muy seguro. Ay, un gato. Bueno, ¿Y ahora? Oye, Pues ya quedó. vaya. Sigue la de resta. ¿Ya quedó? suma, sí. Sigue la de ¿Preguntas? resta. Fácil. Más Ángel. fácil- Más fácil que tenía el bolillo. Tienes cara que quieres preguntar algo, ¿no? Jesús, ¿tienes alguna duda? Carlos, No. Eric, Dice diagonal suma, que dice eso no afectó la ejecución del programa. Son comentarios. ¿tu comentario? Pero ya bajo suma a veces. Ah, esta sí es una ejecución. Aquí estoy llamando a la función suma. A esta función que acabo de definir aquí. Y si no se Le hiciera mandé A en el primer parámetro, B en el segundo. Casualmente, bueno, no casualmente, sino que aquí se llaman igual, pero son variables distintas, recuerda, ¿no? Aquí esta es una constante, un puntero constante, y aquí es un puntero a una constante, que son diferentes. ¿Muy bien? Una duda. Dígame. No sé si es para el programa, para la tarea. Tenemos que ponerle, por ejemplo, imprimir el primer vector, el segundo, y luego el suma, o con que imprimamos el puro resultado. Yo les di 2 formatos de impresión para eso, ¿se acuerdan? Sí, de hecho. Uno para que pusiera el nombrecito del vector igual a tanto, el segundo vector nombre tal igual a tanto, y luego B más W creo era, igual a tal resultado. O la otra opción era así como lo puse aquí, primer vector más segundo vector igual a y el vector resultante. Y creo que les dije que podían elegir cualquiera de las dos, ¿verdad? En el programa de ejemplo creo que lo subió Eric. ¿Quién lo subió? ¿O Roberto? Ok, el programa de prueba que hicimos aquí lo subió Roberto. Creo que ahí decía primera opción de impresión, Sí, segunda sí. opción de impresión. Entonces ahí ustedes eligen cuál les gusta más. A mí en particular me gusta más esta. Esta segunda. A mí me gusta más. El problema es cuando los arreglos son muy grandes o el número de dígitos es muy grande y entonces se les acaba el espacio de mi impresión. Y entonces en ese caso sí estaría mejor la segunda. La primera digo. No depende. Sí. ¿Preguntas? Hablen ahora. Hay que hacer hablar yo de una vez. Voy a correr. Mande. Por ejemplo, en la división tenemos que validar, imagino, ¿no? Pues, si no es debido entre cero o algo así. ¿Qué división? Bueno, si hay operaciones de división, solo tenemos mucho. Hay direcciones. ¿Estás hablando de la de la calculadora? No estoy escribiendo otro punto. Sí. No, ignórame. Sí, no. Profe, A petición. entonces una función de vectores que sea entera, es ineficiente entonces. Pues digo que si yo quiero entradas reales, pues no me va a permitir valores reales, me lo va a cortar o va a generar algún otro problema en el proceso. En serio, que todo sea voy ahora. Todas las funciones que se escogen. Me gusta más así. Ah, ok. Ok. Los
¿Feo, no? Que son enteros y pues Ah. 2.4. Sí leyó el 2, pero como el siguiente valor que yo introduje fue el punto, y el punto es un carácter, pues por eso me dejó leer los demás. ¿Me explico? Es como si cuando lo ejecuto yo le pongo una letra, hace lo mismo. El punto fue el problema. El problema no es ese, no es que me den un punto o una letra, sino que los números que yo declaré son enteros en el arreglo. Si le pongo reales, entonces me va a dejar poner el 2.5. Mande. ¿Y cuándo vas a poder validar Sí, los tipos? es que preguntar. Como que ya es hora. Ya, Ah, ¿ya quieren? sí. Me imagino que ya. Necesitamos manejar cadenas de caracteres. Hay que manejar que Pues son las reglas de carácter. Sí, en la última parte, después de la asignación dinámica de memoria, está el tema de cadenas de caracteres. pero están en contra. Pues lo podemos cambiar de orden, podemos ver primero cadenas y después asignación dinámica. Dame el lado del cuadrado, R. Y ya. Bueno, podemos hacer eso, pero todavía no termino con este. Ahorita que termine con este podemos empezar cadenas. Bueno, antes de yo plantear la pregunta, quiero saber si hay alguna pregunta de parte de ustedes. ¿No? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y también se puede haber hecho void. ¿Cuál? Esa la checamos. No. Se está declarado, está declarado ahí. No está recibiendo como parámetro. No está, por ejemplo, Fíjense aquí, cómo cambié la función. Ustedes declaraban 3 parámetros de tipo arreglo, 2 a constantes y otro variable, y en la dimensión. En esta otra función yo estoy definiendo 2 arreglos, los que voy a sumar, y la dimensión. Y donde voy a guardar el resultado lo estoy declarando localmente en la función suma. Y luego estoy devolviendo la dirección del primero de esos elementos. ¿De acuerdo? Mi pregunta es, ¿se puede? Sí. Eric, Ernesto, Jesús. No escuché. ¿Sí? Carlos, Ángel, Jorge. ¿Ok? Sí se puede. Uy, espérenme. Vamos a declarar el prototipo acá arriba. Estamos sobrecargando la función. Fíjense que la firma es distinta, entonces no va a haber error de compilación. ¿Ok? La firma es distinta, se me permite hacer la sobrecarga. Ahora vamos a poner el prototipo acá arriba. Vamos a quitar el nombre de los parámetros aquí para que no me estorben. Y luego vamos a hacer la llamada a esa función. ¿Dónde está la llamada? Aquí. Vamos a poner como comentario esta parte. Y vamos a llamar a esa función. ¿Cómo se llamaría esta función que acabo de diseñar? Esta. Se llama suma. La función sigue llamándose suma. Acuérdense que es una sobrecarga de la que ya tenía. Se llama suma, recibe los 2 arreglos que va a sumar, la dimensión y devuelve la dirección de donde se guardó el resultado localmente en la función. ¿Todo bien?
¿Cómo la llamo? Sería, Todos dijeron que se podía. No, sí, pero. Díganme cómo le hago para llamarla, pues. Hay que Sería pensarlo, ¿no? asterisco suma y luego ya. ¿No? El problema es No entendí. A ver, otra vez. No sería. ¿El problema qué? El problema es que tienes dos que se llaman igual. ¿Cómo las vas a diferenciar cuando las llamas? Eso es el problema del compilador. Él sabe cuándo la voy a mandar llamar a esta y cuándo voy a mandar llamar a esta según la lista de argumentos que yo le mando. Entonces, pero si tuvieran la misma. Pero suma. Tiene el mismo nombre, pero tienen firmas diferentes. Sí. Y entonces con eso el compilador sabe identificar a quién llamar. Dependiendo de lo que yo mande llamar. De la lista de argumentos que yo le mande. No se puede Por ejemplo, cambiar. así va a mandar llamar a la primera. A la segunda yo le tengo que mandar 2 arreglos, que son los que va a sumar, y la dimensión. Ok. Suma A, B, 3. Así yo le estoy diciendo que mande llamar a la segunda. ¿Qué pasó? No se podía haber declarado una función que tuviera los mismos parámetros y el mismo nombre y el tipo diferente, así no funciona la sobrecarga. Los tipos de los argumentos distintos, sí. ¿Y ahí cómo se diferencia? El compilador identifica el tipo de los argumentos y entonces va y casa con la que le corresponde. Pero si el tipo de los argumentos son iguales, Ah, entonces no sabe cómo. pero da error de compilación, Sí. Te dice que hay una duplicación de funciones. aunque una sea void y otra sea int. Sí, exacto. El tipo de valor devuelto no es parte de la firma. Para que yo pueda sobrecargar una función tienen que tener firmas distintas. Las firmas son el nombre de la función y la lista de los tipos de los argumentos, de los parámetros de la función. Con uno que sea diferente, con un tipo que sea distinto, no importa que sea la misma cantidad de parámetros, es distinta la firma. Aunque tengan todos los tipos igualitos, pero tengan distinto tamaño en la lista de argumentos, o sea, una tenga 3 y el otro tenga 2, o una tenga 7 y otro tenga 20, ya son distintas las firmas, entonces lo puedo sobrecargar. ¿Me expliqué? Pero no puedo tener una función void que se llame f con el tipo int y otra función int que se llame f con el tipo int como parámetro. Porque f int son idénticos. Y el compilador no sabe a quién llamar cuando hacen la llamada de la función. ¿Cuál? ¿La que no devuelve nada o la que devuelve un entero? No hay manera de saberlo, entonces me marca una ambigüedad. ¿Está bien? Que es pregunta de examen, por cierto, en el cuestionario. Ya lo respondieron, por cierto. Ah, sí, el miércoles me fijé, había dicho. ¿Qué onda? O sea que hasta que yo les diga van a estar pendientes de la página. Sí. Pues, yo siento pero Yo lo vi, pero como Eso vi. decía, funciones diseñadas por el programador o algo así, y no supe que iba a haber, y me dio miedo. Yo tenía planeado hacerlo. Me iba a preguntar, de hecho, hoy. Qué bueno que. Es un cuestionario. Que con lo que ya saben de funciones ya lo pueden responder. Estaba en que íbamos a llamar a la segunda, ¿verdad? Como tiene 4 parámetros y 3, el compilador sabe exactamente a quién usar, dependiendo de cómo la llame. ¿Sale? Así va a llamar a la segunda. ¿Sí? Tiene 2 arreglos y un entero. Sí. Ok. Y me devuelve un puntero entero. Donde supongo está el resultado. ¿Y cómo lo recibo? C igual a. ¿Así? Sí. Ok. Ya puse prototipo, ya puse definición, llamada. Ahí va, ¿eh? ¿Por qué? Como donde
Mi pregunta es, ¿Dónde ¿por está- qué? ¿Dónde está aclarado? C está declarado Ahí aquí. está. ¿Está? Tipos incompatibles en la civilización. Lo lleva a los coches. Hay dos diferentes ¿Aquí? tipos de civilización. Cielo, nunca se me hubiera ocurrido poner corchete ahí. A ver, ¿qué le pongo? ¿Así vacío? ¿Por qué no? A lo mejor sí. Lo está jugando. Ponta manos. No, esos corchetes no van ahí. Los corchetes solamente los pongo para acceder a un elemento en el arreglo y entonces necesito el índice del que quiero acceder o para hacer la declaración. Pues la declaración ya la hice antes. Entonces, Porque poniendo los coches se va a modificar. Te lo dije hace rato. ¿Quién me dice por qué eso está mal? Porque no está ahí. Fíjense que en la función no me protestó. Me protestó en la llamada. Porque es constante. La variable C es una constante. ah, sí, sí. Y entonces, ¿cómo le hago? ¿Lo hacemos variable? Ok. Para que sea variable y que sea del mismo tipo de del nombre de un arreglo, debería ser un puntero. Entero, ¿va? ¿Todo bien? Más compilado, pero tiene un mensaje de warning. No es un error. Es solo una advertencia. ¿Ya lo notaron? Sí, acá. Así que me va a dejar ejecutar el programa. Pero casi siempre una advertencia me las dan por algo. Y en nuestra cosa para checar dice que no hay que dejar ninguna. Exacto. Porque casi siempre el compilador advierte cuando cree que algo está mal. Y la mayoría de las veces tiene razón. A menos que yo quiera, o sea, que yo esté consciente de que quiero hacerlo así. Aunque el compilador diga, "Ey, se me hace que te equivocaste". ¿Me explico? ¿Cómo cuándo? Como cuando, bueno, no estoy segura si este compilador me lo va a marcar con una advertencia, pero cuando yo pongo un if dentro de algún proceso, pongo un if y luego le pongo x igual 0. Ahí estoy haciendo una operación de comparación, ¿verdad? Pero si en lugar del igual le pongo un igual, o sea, una asignación, ¿qué estoy haciendo? Estoy cambiando el valor de la variable por un 0. Y el 0 es el valor de la expresión dentro de la condición de if. Y es falso. Y entonces es falso. Así que esa como valor lógico siempre va a ser falsa y nunca va a ejecutar la parte positiva del if. ¿Me explico? Y lo más que va a pasar es que me va a indicar el compilador que hay una advertencia y me dice que ahí esta operación tal vez esté equivocada, Aquí no le envío. porque estoy cambiando una comparación por una asignación. Puede que no me diga ninguna advertencia y diga, bueno, eso es lo que quiere hacer y eso es lo que hace. ¿Me explico? Ok, en versiones más viejitas del compilador sí me lo marcaba con una advertencia. ¿De acuerdo? Pero si yo estoy consciente que así lo quiero, así me va a dejar ejecutar. ¿Sí? Acuérdense que el lema de ese es el programador sabe lo que hace. ¿Me explico? Sabe. Ahora no tiene errores de compilación, tiene una advertencia, pero no tiene errores de compilación. Vamos a ejecutar. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Primer elemento. 2, 2, 2. 3, 3, 3. ¿Qué esperamos como respuesta? 5, 5, 5. ¿Qué pasó de su profe? Pues ustedes díganme. Pero es Creo que se están imprimiendo Ah, ya direcciones. sí. Porque, No, ¿En serio? Porque. Pues, no son direcciones, son enteros, no están en hexadecimal. Ay, Son valores enteros. no nos digan así. eso que es por la variable esta puntero. ¿La variable qué? Puntero. ¿Qué le viste de malo a la variable puntero? Sí. Sobre que no puede almacenar un valor.
como un arreglo que puede almacenar. Sí, almacena la dirección de un valor. Pero es lo mismo que hace A y B. Almacena esta variable, almacena la dirección de un valor. Esta también. Nada más que con esto yo le digo al sistema, apártame tantos como indica este tamaño. Y entonces todos esos me pertenecen. Yo puedo accederlo libremente. ¿Me explico? Pero con este nomás le estoy diciendo que apunta a alguna parte, a una sola posición. Y cuando lo recibo acá, apunta a lo que me devolvió la función suma. ¿De acuerdo? Y con esa yo puedo acceder de ahí en adelante tantos como yo quiera. ¿Sí me expliqué? Me permite hacerlo, incluso cuando no me pertenecen. Y aquí me pertenece el primero y los demás no. Bueno, eso espero que estén pensando. Pero yo puedo acceder a ellos. Pero ni siquiera el primero está bien. Pues, que alguien me explique. Auxilio. ¿Puede irse al programa? ¿Al código? ¿Cómo no? Donde se está imprimiéndose. Está imprimiéndose. Se está imprimiendo en la función. ¿Dónde está? Aquí. Porque le estoy mandando aquí la dirección al que apunta C. Y se está recibiendo en esta A. Y está accediendo al 10º elemento desde 0 hasta 2. Porque le mandé un 3. ¿Verdad? Está imprimiendo los valores. La culpa no la tiene la impresión. Créanme. ¿Cuál es la función? Me voy a la función ¿cuál? A la segunda función a la que estamos viendo que si se podía, ¿no? Ahí está. Si están pensando que esa función es la que tiene la culpa, tienen mucha razón. En suma. Sí. Esta tiene la culpa. Pero alguien me puede decir por qué. Porque está como constante, dices, la función. ¿Quién? Sí. No, es una variable. Si le pongo que es un arreglo de constante, no me va a dejar hacer esto. Ahí me va a marcar un error, pero de compilación. Sí. Ah, espérenme, lo estoy ejecutando. Déjame terminar. La dirección. Miren, ahí me va a marcar un error. No puede ser una constante. Partes desde la dirección y imprime los siguientes dos. Bueno, ahí el problema es que no tiene valores asignados. Los puedo asignar y ya no me va a dar ese error, pero acá sí me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque estoy intentando modificar valores dentro del arreglo. ¿Me explico? Fíjense, cuando yo le puse un elemento nada más con el valor 0, acuérdense que el resto lo asigna con ceros. ¿Sí? Entonces lo llené de ceros, el arreglo constante sí. Pero aquí intenté modificarlo y no se puede. ¿Sí? Porque es constante. Entonces, ese arreglo no es variable. No es constante, sí, perdón. Ahí es variable. Y me deja, salvo la advertencia, me deja ejecutar el programa. Hagan caso a las advertencias. ¿Qué Tal dice vez la será que cuando advertencia? C se muera, cuando acabe la función, se está afectando también el valor que se devolvió. Claro, Sí, entonces eso. hagan caso a las advertencias. De hecho, era una observación que iba a hacer, que si cuando se declaraba adentro de la función, podía apuntar En el momento que se acaba el alcance de la función, o sea, se acaba la función y se muere la variable local, todas las variables locales. Así que aunque sí me haya devuelto la dirección a donde estaba el arreglo C local de la función suma, cuando yo lo obtuve desde acá, aquel ya se murió. Y entonces estoy tratando de usar a un muerto. ¿Me explico? Por eso me pone cosas feas, pone basura. Ya está muerto.
Bueno, basura respecto a lo que yo esperaba. ¿Me explico? Entonces, esta pregunta que todo el mundo me dijo, sí, ¿se puede? ¿Respuesta? ¿Cómo está? No. No puedo hacer eso. No con arreglos. Con otros tipos de estructuras definidas por nosotros, sí se puede. Pero con arreglos, no se puede. Interesante. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, con arreglos fijos. Porque con arreglos dinámicos sí vamos a poder, pero luego vamos a... ¿Todo bien? Por lo pronto, la pregunta se responde con un rotundo no. Hasta ahorita. Por ahora. No, por ahora. Ahí queda en suspenso. ¿Todo bien? Ok. Bueno, con eso termino la parte de arreglos y funciones. ¿Se puede? ¿Eso se puede con un puntero? Por ejemplo, no con arreglos, con solo un puntero. Solo un puntero. ¿O querían lo mismo? ¿Cómo fue que me estás diciendo? No, no. ¿Qué es lo que dijo la profe? Que con arreglos no se puede. Sí, pero si eres un puntero. Igual me picaría igual. Como por ejemplo cuando hicimos lo del cociente, era un puntero. Ok. Picaría igual. Es que dice que en vez de usar arreglos, que se usan punteros. Y ya trabajamos. Es que un arreglo es un puntero. Pues. Es lo que también me hace ruido en vez de que no sé cómo tratar. ¿Cómo tratarlos? Trátalos con pinzas. Okay. Son punteros. Son bien niñas. Muy delicaditos. Sí. Bueno, cuando ya los dominamos, puedes hacer lo que te dé la gana con esto. Yo más una vez me dijo que un herrero era un puntero disfrazado. ¿Qué tal? Sí, se los dijo. Es un puntero implícito. No está disfrazado, todo el mundo sabe que es un puntero. Las referencias son las que están disfrazadas. Bueno, entonces ya saben cómo hacerle. Bueno, esto lo voy a poner como comentario. Ya vemos que este no se puede. Nunca intenten eso. No con arreglos fijos. Vamos a poner este como comentario. Y así es como vamos a trabajar los arreglos fijos en funciones. Si la respuesta o los resultados que se van a obtener en una función son valores que deben almacenarse en arreglos, ese arreglo debe recibirse como parámetro. No puedo definirlo localmente y devolverlo. ¿Todo bien? Esta es la lección que tenemos con estas dos funciones que diseñamos aquí. Arreglos fijos, sí, es la moraleja. Arreglos fijos que se van a llenar u obtener como resultado de algún proceso que se realiza en una función, tienen que recibirse como parámetros. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces ya saben cómo hacer la tarea. ¿Va? Sí. Operaciones con vectores. Suma de vectores, dos vectores. Diferencia de dos vectores. Producto punto. Producto por escalar. Y la norma. ¿Todo bien? ¿La quinta tarea esa? ¿La quinta tarea? Es la quinta, sí. Va a ser con funciones. Sí. Pero en el foro. Ah, pero ahí no, ese es para compartir y consultar código, ¿no? No es para calificar. Ah, ok. De hecho ya teníamos una, ¿verdad? Alguien subió una de las operaciones con vectores. Yo la traía porque... Ah, ¿tú fuiste el que subiste esa? Ah, ok. Déjenme revisar. Oye, ¿le paro aquí? Pues ya no voy a hablar de eso.